El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure Peñalosa. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Biblias en Colosenses, en el capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 13 al verso 15. Colosenses capítulo 2, verso 13 al verso 15. Les voy a dar el tiempo para que puedan abrir sus Biblias
en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, verso 13 al verso 15. Colosenses capítulo 2, versos 13, 14 y 15. La palabra del Dios Altísimo dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Les ruego que puedan prestar atención a esta palabra. Pueden tomar asiento allí donde están en cada auditorio, para que puedan entender y comprender lo que el Señor quiere de sus vidas a través de este retiro espiritual, que es muy importante para el crecimiento espiritual en sus vidas. Cuánto no me gustaría estar con ustedes, allí en vivo, frente a las cámaras, frente a todos ustedes en cada auditorio. Y es por eso que, por supuesto, esta mañana compartía que estaba triste por el hecho de no haber podido compartir estos detalles con ustedes, más ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, como entendemos por la palabra, como sabemos por la palabra. Podemos estar todos juntos recibiendo esta bendición en el nombre de Jesús de Nazaret, a fin de poder aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, y el tiempo es breve, y no hay tiempo que perder. Ahora es el tiempo de llenar las lámparas de aceite, y solamente las vírgenes prudentes van a llenar sus lámparas de aceite, porque las insensatas les ha de faltar en el momento preciso, y no van a poder entrar a las bodas del Cordero. La puerta les será cerrada a aquellas vidas que no tengan sus lámparas llenas de aceite. Para poder llenarse del aceite, llenarse del Espíritu Santo de Dios, es necesario que cada uno en su interior pueda ver lo que tiene que hacer morir en la cruz del Calvario. Es necesario que cada vida escudriñe el corazón, escudriñe su propio corazón. No puede estar viendo el corazón ajeno, porque en la medida que se encargue de la vida de otros, nunca ha de crecer espiritualmente. Y eso es lo que ocurre con una cantidad enorme de personas, creyentes de muchos años, que no pueden crecer espiritualmente porque siempre están viendo los errores y los defectos ajenos. Siempre maximizan los errores y defectos ajenos y minimizan los propios. Y esto justamente es la causa principal del enanismo espiritual. Personas que, debiendo haber crecido espiritualmente hasta poder llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús en nosotros como varón perfecto, no lo han logrado. Llevan años en el camino. Y en esto no solamente me refiero a las vidas que pueden formar parte de los diferentes auditorios Cristo Viene en Bolivia o en las naciones, sino también hay vidas que nos pueden estar escuchando en vivo o en diferido, que asisten a otros lugares, a otras congregaciones que se caracterizan por el chisme, por el juicio, por la crítica, por el qué dirán. Hay problemas
problemas, peleas, contiendas, que me ha dicho, que no me ha dicho, que habló así, y que una cantidad de barbaridades propias de gente que no ha crecido espiritualmente, gente que se ha quedado con un lamentable enanismo espiritual. Y esto es importante discernir. No se puede permitir esto dentro de la obra. Se tienen que romper las cadenas que permiten que las personas estén constantemente ocupándose de la vida ajena, ocupándose de encontrar la viga en el ojo ajeno. Y por ello siempre ven lo que tienen en su ojo, una paja, y en el ojo ajeno ven la viga. Y esta es la principal causa del enanismo espiritual, la principal causa de murmuración dentro de la congregación, dentro del lugar de reunión donde asisten. Este es un mensaje a las naciones. Y por supuesto, hay muchas vidas que, si bien no están plenamente congregadas con nosotros, saben perfectamente de lo que les estoy hablando. Y también aquellos auditorios Cristo viene en que se da esto, lastimosamente, porque se encargan siempre de la detracción, de la calumnia, del chisme, de las indirectas, del hablar mal de una u otra persona. Saben que esa es la principal causa de destrucción. Y no solamente de la obra, sino también de sus propias vidas. Siempre van a estar vagando en el desierto. Y nunca van a entrar en el reposo del Altísimo. Porque andan vagando en su corazón, murmurando, como ocurrió con el pueblo del Altísimo en los días de Moisés. Era un pueblo murmurador. Era un pueblo que constantemente estaba mirando para atrás. Y por eso el Señor los puso 40 años en el desierto. Y es lo que está escrito: juré en mi ira, dice el autor de los Hebreos, por el Espíritu Santo de Dios, revelando el sentir y la voluntad del Dios Altísimo. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Y cuál la causa? Porque el Señor manifestaba una verdad absoluta. Este pueblo siempre anda vagando en su corazón. Y el propósito justamente de este retiro espiritual es para que dejen de vagar en su corazón, para que abandonen el desierto de una vez por todas, puedan comprender que es necesario para poder crecer espiritualmente, para poder encontrar aguas en el desierto, torrentes en la soledad, en su carácter, en su forma de ser, en su vida. Es necesario que tomen la cruz. Tomar la cruz no implica tomarla para la persona ajena. Tomar la cruz no implica de ninguna manera viendo los errores de los demás, los pecados de los demás. Tú no puedes tomar la cruz ajena de ninguna manera. Tienes que tomar tu propia cruz. Si bien sabemos que el Dios eterno en Cristo Jesús ha podido ofrecer un sacrificio supremo, único, exclusivo en la cruz del Calvario, y allí crucificó la carne en forma completa, y es más, permitió que la carne muriera, y especialmente la fuente de vida de
corazón del cuerpo físico mana la sangre que nos permite estar vivos respirando, con el alma y el espíritu todavía dentro del cuerpo. Y por supuesto también en el mismo lugar del corazón del cuerpo físico está el corazón del alma. Y en ese corazón del alma está la fuente para vida o para muerte. En un corazón caído, en un corazón de carne, no puede fluir la vida. La vida conforme a lo que es la vida de Dios. Podrá fluir la vida respiratoria, podrá fluir la vida que permite crecer, nacer, crecer, reproducirse y morir en el cuerpo mortal. Pero el corazón en sí mismo no puede dar la vida de Dios. No puede hacerlo. El corazón del hombre, conforme a la naturaleza caída heredada desde Adán, no puede proveer la vida de Dios. Y para esto el Señor Jesús vino, muriendo en la cruz del Calvario, que es la única forma de muerte en que el corazón, al morir la persona, muere literalmente con el corazón destrozado. El corazón explota, el corazón se desgarra. Porque a la medida que pasan las horas en la cruz, la sangre no puede ser bombeada con fuerza a todo el resto del cuerpo. Y el corazón se va inflando como globo. Se va hinchando de sangre. Hasta que llega el momento de la muerte con un síncope cardíaco y el corazón es desgarrado, es roto. Y de la misma manera el Señor Jesús murió con el corazón destrozado, con el corazón roto. Y era la única manera de poder traernos a la vida. Porque este corazón que tenemos, este corazón de carne, este corazón de carne de pecado, justamente es la fuente del pecado. Así como la sangre que circula en nuestro cuerpo es lo que trae la consecuencia de vida mortal que tenemos, y la sangre que llevamos en nuestro ser es manifestación del pecado que tenemos en nosotros, en nuestra vida. De la misma manera, este corazón, lo único que puede permitir fluir al resto de nuestro ser es el pecado. Y para darnos la vida de pecado, para darnos la vida mortal en un cuerpo de pecado. Entonces es importante que cada uno vea en su interior, que cada uno vea en su propio corazón, porque del corazón de uno al otro ahí puede haber mucha diferencia. Y para esto el Señor Jesús vino, para destruir el corazón de carne, a fin de que todo lo que pueda aplicarse a cada ser humano en la tierra que crea en Él, en el Señor Jesucristo, y su obra redentora en la cruz del Calvario, y derramando esa sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, nos limpia de todo pecado, nos puede limpiar de nuestros pecados, y de esa manera somos aceptos gratuitamente por su gracia derramada sobre nosotros, sobre todos aquellos que creemos
nombre de Jesús de Nazaret y su obra redentora, libertadora en la cruz del Calvario. Es importante que las vidas que están presentes en cada auditorio puedan estar en el Espíritu de Dios. No puede haber ningún espíritu que los duerma, porque si se dejan vencer por ese espíritu de somnolencia, mejor les hubiera sido que no se queden y que se escapen como el resto del otro pueblo que seguramente ya partió. Están perdiendo miserablemente su tiempo. Los días son malos y hay que aprovecharlo. Aprovechar el tiempo al 100%. Por eso es necesario que pongan todas las fuerzas del Espíritu operando en su ser para autorreprenderse, autoliberarse y que puedan recibir esta palabra que el enemigo no quiere que escuchen. Es un mensaje espiritual, es un mensaje que les da conocimiento de vida espiritual, un mensaje que les da a conocer las profundidades de la vida espiritual, para que de esta manera puedan crecer espiritualmente. Y no se queden muchos en esa baja estatura espiritual, cuando el Señor nos demanda que lleguemos, que seamos perfeccionados hasta llegar a la estatura de Cristo como un varón perfecto. Y estoy hablando no en el campo físico, porque el Señor nos ha creado a unos de diferente manera, unos bajitos, otros altos, otros de mediana estatura, otros muy altos, exceptuando los Refaim, los gigantes, que son producto ya de una contaminación espiritual, demoníaca, heredada por los antepasados, y de los cuales hubo muchos en los días de Noé, antes del diluvio, y también en los días de David. Hoy consideramos esto que se da también en aquellos que forman parte de los ejércitos de las naciones y que justamente son reclutados por su gran estatura. Pero no vamos a entrar mucho en este detalle para poder ver de qué forma los espíritus, las fuerzas espirituales demoníacas, como tienen poder sobre la materia, cambian, tuercen, destruyen el código genético, y por lo cual justamente se da estas personas, nacen estas personas de elevadísima estatura. Ahora tenemos que supeditarnos a lo que es la vida espiritual. Es importante que todos y cada uno dejen de murmurar, de hablar de las personas, de la gente ajena a sus vidas, sean familiares, sean vecinos, sean amigos. Ocúpense de sus vidas y menos traten de arreglar las cosas con su carne caída, porque mientras no descubran que en realidad en su entorno, a su alrededor, hay paja en el ojo ajeno y llevan viga en el propio, no van a poder crecer espiritualmente. No van a poder agradar al Dios Altísimo. Los murmuradores se quedan en el desierto. Se quedan vagando en su corazón, porque a eso se dedican, a vagar en su corazón. Nunca llegan a las profundidades del reino de Dios, a conocer las maravillosas cosas sorprendentes de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso siempre andan con el corazón endurecido. En los cultos de gloria que el Señor derrama sobre nosotros, sobre su pueblo, este tipo de personas se aburre.
Este tipo de personas no ve la hora que termine. Este tipo de personas se cansan. Por supuesto, dejando de lado aquellas que por razones plenamente justificadas delante del Señor tienen que salir, algún problema físico en el cual el Señor no obra, y en fin, problemas serios en casa, tantos detalles que solamente el Señor conoce, y que nosotros simplemente, por mi parte, compartir la palabra como es debido, es lo que el Señor requiere de mi vida. Porque tampoco voy a poner el dedo para una u otra persona, o permitir que dentro del cuerpo, dentro del ejército, puedan estar murmurando que la fulanita se salió, que el fulanito no se quedó. Cada uno con su vida, como les he enseñado en todos estos años. Y por eso tenemos, al menos en la obra, en Bolivia, un pueblo sencillo. Al menos eso creo. Un pueblo que no se ocupa de los demás. Un pueblo que no se ocupa de estar murmurando qué hace o qué no hace determinada persona. Y si de alguna manera saben algo penoso, terrible, pues lo que hacen es orar y guerrear con amor, con misericordia, como corresponde a guerreros del Dios Altísimo. Y no se encargan de estar encargándose de la vida ajena, perdiendo miserablemente el tiempo. Es necesario que veas la viga en tu propio ojo. Es necesario que veas la magnitud de carne que todavía hay en tu corazón, para que así puedas ver en el ojo ajeno no una viga, sino que tengas la suficiente sensibilidad espiritual para que aquello que veías como viga antes de poder ver tu propia viga en tu interior, puedas ver esa viga ajena como paja, y la suficiente sensibilidad espiritual, de amor, de misericordia, de perdón, puedas tú ser instrumento del Altísimo para sacar esa paja. Se necesita pulso, se necesita sensibilidad para sacar la paja de un ojo extraño, de un ojo ajeno. Y es una sensibilidad espiritual que solamente el Señor puede dar en aquellos que primeramente ven en su interior, ven en su propio corazón. Por eso es necesario tomar la cruz propia, porque tomar la cruz ajena es para perdición. Encárgate de tu propia vida, encárgate de crucificar tu propia carne y deja que luego el Señor, derramando sensibilidad espiritual, use tu vida para poder sacar la pajilla en el ojo ajeno. Y es importante tomar en cuenta esta palabra en relación a la muerte del corazón. El corazón que llevamos en sí mismo en nuestro interior, el corazón del cuerpo físico, es un corazón mortal. Y el corazón del alma, que también ocupa el mismo lugar en las regiones celestes, las regiones espirituales, también es un corazón del alma caída, es un corazón caído, es un corazón carnal, porque está sujeto a un corazón de carne de pecado. Solamente el día de nuestra redención vamos a recibir un cuerpo glorificado
en que ya no necesitaremos de este corazón que bombea sangre al resto del cuerpo. Todo nuestro cuerpo será vivificado por la vida de Dios. La vida de Dios revelada en Jesucristo. La gloria del Dios Altísimo revelada en la faz de Jesucristo, en la imagen de Jesucristo. Él resucitó en cuerpo de gloria, Él también nos ofrece a nosotros darnos ese cuerpo de gloria. Y ese cuerpo lleno de gloria está esperando por nosotros, por la fe. Y para poder prepararnos a fin de que seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán a los moradores de la tierra en un tiempo más, es necesario que comprendamos primeramente que en nuestro corazón hay muerte. Y donde hay muerte, por supuesto que hay pecado. Y la palabra del Dios vivo nos dice en Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hay muchos que saben que antes de convertirse estaban muertos en pecados. Y estaban con su carne incircuncisa. Circuncisión implica cortar la carne en demasía. Es lo que se practicaba en otras edades, como en la edad de Abraham, en la cuarta edad, la edad de Moisés, la quinta edad, en que se cortaba el prepucio del varón como manifestación del exceso de carne que tenía que ser cortada. Y esto como figura y sombra de la obra que el Señor Jesús vendría a consumar en la cruz del Calvario, constituyéndose en el pasado, en otras edades, el cuchillo como instrumento preparado para cortar la carne en demasía, la carne del cuerpo. Pero ya para esta edad, el Señor escogió la cruz del Calvario para circuncidar la carne del prepucio de nuestro corazón. Porque es necesario entender este mensaje espiritual. Hay muchas vidas que, habiendo conocido al Señor, todavía están en esta circunstancia. No han tomado plenamente la responsabilidad de circuncidar la carne. Y están todavía con mucho de la muerte que llevan en su propio corazón. Aún así, en su amor, en su misericordia, el Dios vivo les ha hecho partícipes de su vida. Por eso dice la Escritura que, aún estando muertos en nuestros pecados y en nuestra carne incircuncisa, Él, nuestro Dios Todopoderoso en Cristo Jesús, nos dio vida juntamente con Él. Vida. La vida de Dios. Y cuando hablamos de la vida de Dios, hablamos del Zoe con Z en griego. La vida del Espíritu. La vida del Espíritu que vino primeramente a regenerar nuestro espíritu. Nos hizo nacer del Espíritu Santo. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu Santo de vida vino a dar vida a este espíritu que estaba degenerado, estaba caído, estaba sin la fuerza para poder entrar en la presencia de Dios, para poder sentir la presencia de Dios, para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, para poder discernir espiritualmente las cosas de Dios, para poder alimentarse de la palabra de Dios, que es principal y fundamentalmente espiritual,
porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El cuerpo se alimenta del alimento físico, el ser interior se alimenta de la palabra del Dios Altísimo. Pero para que esta palabra pueda cobrar vida en el interior y pueda dar el crecimiento espiritual que se necesita, era necesario que el Espíritu Santo de Dios regenere en tu interior tu espíritu. Tu espíritu es un órgano espiritual. No puedes imaginarte que es un hígado, que es un riñón. No, como podrían creer algunos cuando hablo de órgano espiritual. No es un órgano físico, es un órgano espiritual intangible. Es un hálito, es un viento, es un aliento, es neuma. Y allí el Señor ha puesto funciones que te han de permitir sentir la presencia de Dios, entender la palabra de Dios, ejercitar tus sentidos en el discernimiento del bien y del mal, alimentarte con la palabra de Dios, fortalecerte con la palabra de Dios, fortalecerte en la fe, que forma parte del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La fe como fruto del Espíritu de Dios, así como es el amor, como es el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esa fe se va incrementando en la medida que tú oyes la palabra con el corazón. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay muchos que oyen por oír y les entra por un oído y les sale por el otro. Hay otros que oyen con la mente y creen que con el raciocinio mental, habiendo entendido la palabra con la mente, ya lo lograron y van a tener fe. Y qué equivocados están. Porque para poder tener fe es necesario oír la palabra de Dios con el corazón. Sí. Porque así como en este corazón, en gran parte de él hay mortandad, hay muerte, hay pecado. Hay una parte que tú tienes que utilizar, que es justamente aquella en la cual tú has reconocido a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador de tu vida. Aquella parte de tu corazón que te ha permitido reconocer que eres pecador y que has manifestado a nuestro Dios vivo que quieres cambiar totalmente de actitud. Imagínate tu corazón totalmente negro y oscuro, pero encuentras allí de pronto una chispa de luz, una cabeza de alfiler de luz. Y es esa justamente, esa parte del corazón que utilizas para el momento que tú aceptas a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador de tu vida. Y para el momento en que tú te reconoces pecador delante de Él, pecador delante de nuestro Dios, y reconoces que has hecho maldades en tu vida, en forma general, iniquidades en tu vida, algo que viene como en confusión para el momento, en que las cosas más graves de pronto pudieran venir una tras otra, pero en una confusión todavía, sin poner en orden todas las cosas. Y así de pronto justamente el Dios viviente, estando muerto en tus pecados y en la incircuncisión de tu carne, Él te permite tener vida juntamente con Él, perdonando tus pecados. Y la vida juntamente con Él implica la regeneración de tu espíritu por el poder del Espíritu Santo de Dios, en lo más profundo de tu ser,
lo que está más adentro de tu ser, internamente, ese hálito, ese viento que está casi pegado a la espalda. Y es desde allí donde el Señor empieza a operar. Es desde allí donde el Señor empieza a actuar de manera soberana sobre tu vida, si le dejas actuar, por supuesto, y tienes la firme decisión de que Jesús sea tu dueño, tu amo, que ocupe el verdadero señorío en tu vida y no hagas tu propia voluntad. Cuando oraste de corazón aceptando a Jesús de Nazaret, lo hiciste con el corazón compungido, con esa parte pequeña de brillo, con esa cabeza de alfiler, y fue suficiente para que el Espíritu de Dios entrase y regenere tu espíritu que está más adentro, y es más, el Espíritu Santo venga a morar dentro de ti, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y desde ahí ha estado actuando, y desde allí Él ha empezado a redarguirte con mucha presión en tu interior a través de la conciencia. La conciencia es función importante de tu espíritu. Es allí donde el Espíritu Santo que habita en tu espíritu te redarguye de pecado y te hace saber qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que desagrada a Dios. La voz de la conciencia no es una palabra racional. La voz de la conciencia es simplemente una sensación. Es una sensación espiritual en que sabes si estás agradando a Dios o desagradando a Dios hasta con el más simple pensamiento. Aquellos que se atiborran de malos pensamientos que permiten que salgan de su corazón son los que ya andan contaminados. Satanás ya está devorando ahí dentro y los tiene a su merced con un corazón todavía entenebrecido. En sus regiones celestes, el corazón del alma me refiero, y es cuando el Espíritu Santo en el Espíritu se contrista. Y se contrista porque la conciencia se va manchando y manchando y manchando y manchando de obras muertas de pecado, de pensamientos de la carne. La conciencia deja de tener la fuerza para poder redarguir de pecado, para poder promover la sensación de desagrado de parte del Señor en el interior. Y es cuando el corazón de la vida, el corazón de la persona, inclusive puede tener el mismo comportamiento de un impío, entregándose al pecado de manera absoluta, inclusive perdiendo toda sensibilidad de parte de Dios en sus vidas. La sensibilidad a la voz del Espíritu Santo de Dios hacen hasta peores cosas que los impíos. Entonces, por ello sabemos de que la conciencia es como un tamiz, es como un cernidor. Y vemos que cuando ya el cernidor se colma de cosas que no han sido sacadas en su tiempo, ya no sale nada por debajo del cernidor. Y solamente rebalsa por los costados, pero no cae en pureza donde debe, en el recipiente donde debe caer. Y lo mismo ocurre en la vida espiritual, porque la conciencia manchada y manchada y manchada se cauteriza, y luego cuando viene el rebalse viene con toda la suciedad, y justamente ya no va directamente al corazón, sino que se desparrama
ya no puede recoger la bendición de Dios a través del hacer su voluntad, sino que todo eso se desparrama y no va directamente al corazón. Y si va, como está desparramado, tiene todavía mucho de la materia que justamente provocó la cauterización de la conciencia. Es como cuando aquellas vidas todavía en familias utilizan la tetera y no utilizan las bolsas de té en bolsita, sino que utilizan el té hervido y inclusive hasta con canela, y utilizan la tetera y el tamiz, la coladera. Y si no se limpia la coladera, el té no ha de salir puro sobre la taza. Si no se limpia, toda esa materia se ha de derramar y una mezcla confusa de té con toda esa materia ha de llenar la taza. Y por tanto, ya no ha de tener el mismo sabor. De la misma manera ocurre con el corazón. Para que reciba las aguas de vida, los ríos de agua viva, desde el mismo trono de Dios, es necesario que el tamiz, la coladera, esté limpia. Porque a través de esta coladera, el corazón, que es el recipiente, ha de poder recibir esos ríos de agua viva en total pureza. De otra manera, se desparrama. Si esa coladera está saturada, está llena de materia, en el aspecto espiritual llena de obras muertas, no confesadas, no arrepentidas, pensamientos de la carne no confesados, sin arrepentimiento, y por ello, por supuesto que esas aguas van a salir contaminadas y no van a tener el mismo gusto, el mismo sabor. Y eso se manifiesta en los cultos de gloria en relación a cada corazón. La gente que está con la conciencia manchada, o inclusive la conciencia cauterizada, esperemos que no haya ese extremo en los oyentes en este momento. Entran y salen, o no pueden entrar en la presencia del Señor. Aunque puede haber otras causas, por supuesto, para entrar y salir, eso ya el Señor lo sabe. Pero simplemente no pueden entrar en la presencia del Señor y se aburren y reciben un poco del agua ahí en el corazón, pero hasta ahí queda. Hasta ahí queda y no hay nada más que recibir. Y son aguas contaminadas, son aguas que ya han tomado el sabor del pecado, el sabor de la materia. Entonces, por tanto, no hay la plena bendición del Dios Altísimo. Se pierden la bendición. Y para esto es justamente este retiro espiritual, para ayudar a este pueblo, a ese pueblo que probablemente tiene este tipo de problemas, o también para ayudar a ese pueblo que, habiendo recibido tanto, todavía siga recibiendo más y más, porque nuestro Dios es inagotable.
si creías que has podido recibir su amor a oleadas, como lo has experimentado, debo decirte que eso es nada comparado a lo que verdaderamente tiene Dios preparado para los que le aman. Solamente es una pequeña muestra lo que el Señor nos hace sentir. Y para esto, por supuesto, es necesario que podamos comprender que todavía en el corazón debemos hacer morir todavía muchas obras de las tinieblas, muchas obras de la carne. El Señor nos permite experimentar ese amor para que busquemos buscar más de Él y estemos dispuestos a todo para poder conseguir más de su amor. Es como cuando vamos en busca de la miel, de la dulzura de la miel. Y eso es lo que el Señor quiere que haya en nosotros. Que comprendamos que en el corazón hay todavía muchas cosas que no están bien. Que por la forma de vida la conciencia hace mucho tiempo se ha manchado y manchado y manchado. Y ha dejado de elevar su voz el Espíritu de Dios que utiliza la conciencia. El Espíritu de Dios manifestado a través de esos ríos de agua viva que habló el Señor Jesucristo, de aquellos que iban a recibir el Espíritu Santo. Y no tiene cómo fluir al corazón, porque la conciencia está tapada, la coladera está llena de materia, y la persona recibe poco o nada de los ríos de agua viva. Entonces es necesario que todos y cada uno de ustedes comprendan la importancia de este retiro. Utilizar todo el tiempo necesario para poder saber por el Espíritu de Dios que Él les muestre hoja por hoja todo aquello que aparentemente sea rico, como inclusive el olor de la canela. Pero a ver, toma el té con la misma canela y máscala, va a ser algo demasiado fuerte. Entonces tienes que sacar todo, aquello que aparentemente inclusive tiene buen olor. El clavo de olor tal vez, la canela o el mismo té, y sacar hoja por hoja, parte por parte, de toda esa materia que está cubriendo la coladera, el tamiz, el cernidor. Y para esto justamente el Señor te ha dado la vida. Para esto justamente el Señor te ha dado esa vida juntamente con Él, la vida del Espíritu. Te hace saber que la cruz del Calvario te ha perdonado tus pecados. Y así lo recibiste el momento que aceptaste a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador de tu vida. Pero no tuviste más conocimiento de lo que ocurre en tu corazón. Y si lo has hecho a través de los mensajes de la Biblia en tu vida, o lo que hayas podido de ejercer guerra espiritual mediante la autoliberación, te contentaste con poco. Cuando hay mucho que todavía hay en la coladera, mucho hay todavía en el cernidor, en el tamiz, se ha quedado muchas cosas en el tamiz. Y para esto es necesario que veas en tu interior, que dejes de mirar a tu alrededor pensando en que, qué bien le caería este mensaje a fulanita de tal,
o a sutanito de tal. Deja de actuar así, porque lo único que manifiestas es tu enanismo espiritual. Porque tener la conciencia manchada y manchada y manchada justamente produce un enanismo espiritual. Y lo que es peor, una conciencia cauterizada, es apostatar de la fe. Y empiezan a autojustificarse y empiezan a apartarse y apartarse del Dios Altísimo. La palabra ya no llega, la palabra rebota, porque la conciencia está manchada, está cauterizada. El tamiz, la coladera, el cernidor, como no se lo limpió, está lleno de materia, de todo el té, con clavo de olor, con canela, está lleno. Y lo que uno puede derramar encima de la esencia del té, lo único que ha de poder hacer suceder es desparramarse alrededor, y todo ese líquido mezclado, esa infusión mezclada con materia, por supuesto que ha de ser intomable. Y así ocurre con este tipo de personas. El Señor no permita que entre ustedes haya alguno así. Y considero que si se han quedado y están pendientes del mensaje, es porque todavía hay algo de luz. Todavía la coladera no ha llegado al extremo. La conciencia no ha llegado a cauterizarse. Entonces, todavía pueden recibir algo de la infusión en pureza. No ha llegado a rebalsar totalmente. Pero el Señor quiere derramar ríos y no gotas. Y hay algunos que se conforman con gotas de agua viva. Cuando el Señor tiene a disposición de cada uno ríos de agua viva, torrentes en el desierto, torrentes de agua en la soledad, porque en la medida que se va manchando la conciencia, se pierde comunión con el Señor y se siente soledad. Hay tantas vidas que escriben a través de la internet. Dicen, me siento sola, me siento que el Señor no me escucha. Y bueno, yo por el exceso de trabajo y también por ahora mismo que no estoy contestando ya correos por los problemas de vista, pueden estar escuchando este mensaje, esta palabra. La causa de que no están experimentando plenamente la presencia de Dios es porque han permitido que la conciencia se manche y se manche. Solamente gotas de las aguas de vida fluyen hacia el corazón, pero no hay más. No hay nada más. Y eso implica soledad, soledad total. Y están como que si Dios los escucha, no me escucha. Oran, pero sienten que Dios no les está escuchando. Y están en esa incertidumbre, si está el Señor o no está el Señor con ellos. No pueden sentir la presencia plena de Dios. Y están con el corazón allí, con algo, con esa cabeza de alfiler de luz. Tal vez o hasta 10 cabezas de alfiler que tienen ahí puntitos brillantes en el corazón, por las diferentes áreas que hayan podido vencer en su vida espiritual. Pero el resto del corazón todavía sigue siendo de carne. Y el Señor Jesús dijo que lo que sale del corazón es lo que provoca contaminación en el hombre. El Señor explicó claramente del corazón
los malos pensamientos. En primer lugar, los malos pensamientos contaminan. Y hay, como sabemos que nuestra mente es una mente abierta en las regiones celestes, es una región celeste, es una región espiritual, está bajo el ataque del diablo. Y si uno no discrimina, inclusive los pensamientos inyectados por el diablo, por supuesto que ha de haber contaminación. Porque sabemos que el Dios de este mundo opera en el entendimiento. El entendimiento es la mente. Ciega el entendimiento de los que rehúsan creer para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Sabemos este aspecto por la palabra. Y estoy hablándoles a ustedes ya como a gente que está en busca de madurez, de la presencia del Altísimo. Y quiere verdaderamente beber de Él, beber de esos torrentes de aguas de vida, de esos ríos de agua viva. No conformarse con gotas simplemente, sino con ríos en la soledad, ríos en el desierto. Porque llevan ya muchos años algunos en el desierto y siempre andan vagando en su corazón y no entran en el reposo del Señor, porque ya les he dicho las causas. Siempre están mirando los pecados y errores ajenos, no ven los suyos propios, siempre están acusando a las personas, siempre están confrontando con una honestidad a toda costa, aunque saben en el interior que han cometido el pecado, que han cometido el error, acusan a otros. Y así, por supuesto, ¿quién ha de poder crecer espiritualmente? El asunto no es estar años en la obra. El asunto es crecer espiritualmente. Y hay algunos que pueden llevar años en la obra. Y a través de inclusive de algún contacto, uno que otro contacto extraordinario, vía correo electrónico, puedo darme cuenta del lamentable estado espiritual que aún tienen. Hombres duros de corazón, juiciosos, juzgando siempre a la autoridad, con indirectas, de una manera muy camuflada. Tal vez ellos en su pobre ignorancia, en el lamentable eganismo espiritual, no se dan cuenta que no he nacido el día de ayer en el Espíritu. Llevo años en el Señor y Él me permite comprender y entender muchas cosas por el Espíritu de Dios. Es por eso que cada uno de ustedes ahora, habiendo comprendido que lo que es su conciencia es como un tamiz, cada una de esas hojas de té, cada uno de esos aspectos de materia que puede haber, que hay, tiene un nombre, tiene un origen, tiene una forma, tiene una imagen. Y a esto justamente la palabra le llama en la Valera 60 el acta de los decretos. En el Nuevo Testamento interlineal griego-español habla del pagaré de los decretos. Y pagaré es un documento al portador, es un documento de deuda al portador. Y cada pedazo de materia, así sea pequeño o grande, que hay sobre la coladera, sobre el cernidor, y que impide que fluyan los ríos de agua viva por torrentes, y que solamente muchos reciben gotas de esas aguas de vida. Es lo que justamente a través de este retiro espiritual tú tienes que encontrar. Tienes que sacar del cernidor esa materia. Tienes que limpiar el cernidor. Han
pasado muchos años ya. Y aquellos que no cuidan de su vida espiritual van a ser desarraigados del ejército. Van a ser desarraigados, y no por mí en forma específica, sino por el mismo soberano juez del universo. El Señor les está dando la oportunidad de que puedan descubrir en el tamiz toda esa materia que está manchando y manchando y manchando, llenando y llenando y llenando su conciencia, llenando el tamiz. Y para lograr esto simplemente tienen que rasgar su corazón. Tienen que buscar convertirse al Señor con todo su corazón. Si creías que por los puntos de luz que tienes en tu corazón, algunos tendrán 10, otros tendrán 15 brillos de todo lo que han podido vencer en sus vidas a través de la autoliberación, a través de los mensajes, en fin, algunos tendrán 100, otros tendrán 1000, pero aún así hay una cantidad enorme de carne todavía en el corazón que no brilla, que es carne oscura, es carne en tinieblas y está íntimamente, justamente ligada a ese cernidor que está lleno, casi lleno, atiborrado de materia como la coladera. Por eso es necesario que ustedes ahora vean que esto necesita ser anulado. La palabra dice en el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto es lo que tú tienes que hacer el día de hoy. El hecho de anular los documentos al portador, los documentos de deuda, implica limpiar la coladera, el tamiz, el cernidor de toda esa materia que se ha acumulado en todo este tiempo y que no has lavado, que no has limpiado. Y la única manera para limpiar tu conciencia de obras muertas es utilizando la sangre de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así como necesitas del agua para poder limpiar bien la coladera y que no haya la más pequeña partícula que esté tapando uno de los orificios del tamiz, de la misma manera tú necesitas la sangre de Cristo, porque solamente con la sangre de Cristo vas a poder limpiar tu conciencia, solamente con ella. No hay otra forma. Solamente con la sangre del Cordero. Y Él quiere glorificarse en tu vida. Sabes, en toda esa materia que hay sobre el tamiz, sobre la coladera, está justamente el derecho legal que tiene el enemigo para poder sojuzgarte, para poder esclavizarte. Porque un corazón que se contenta con gotas de agua viva y que no recibe los ríos de agua viva, no ha de poder lograr mucho en su vida espiritual. Y el corazón ha de permanecer carnal y por tanto esclavizado por el diablo, en prisión, en todas aquellas partes que aún todavía no están brillando, no han pasado por muerte de cruz. Y te vuelvo a repetir que no es la cruz ajena, es tu propia cruz, es lo que se aplica de la cruz a tu propio corazón. Esto es lo que tú tienes que entender. Ha llegado el día que tienes que limpiar el tamiz, tienes que limpiar la coladera. Debes anular el acta de los decretos. Debes descubrir, por supuesto, qué es lo que tienes que limpiar, porque Dios es un Dios de verdad.
El Señor Jesucristo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la verdad acerca de tu propia vida solamente la vas a poder ver de manera espiritual y no de manera racional, por el Espíritu Santo de Dios. Si tú le dejas actuar al Espíritu Santo de Dios, utilizando, por supuesto, tu voluntad de todo corazón. Porque si quieres hacerlo con la mente o si quieres hacerlo de mala gana, estás perdiendo tu tiempo, ya te dije. Si te has quedado por obligación y no tienes la disposición de corazón para poder aprovechar al máximo este retiro espiritual, estás perdiendo miserablemente tu tiempo. Porque las cosas del Señor se las tiene que hacer de corazón. Así sea con una cabeza de alfiler de brillo, es suficiente. Es suficiente, es esa luz, ese punto de luz, para poder empezar a ganar terreno y conquistar todo tu corazón para Cristo. Ese corazón es hecho del polvo, es hecho de la tierra. Y ese corazón hecho de tierra necesita ser conquistado para Cristo. Tú tienes que ir en pos de conquista de la tierra que Dios ha prometido salvar, sustentar y liberar por la fe. Esa tierra está sojuzgada, pisoteada, esclavizada por el Ebeo, por el Fereceo, el Jerjeseo, el Jebuseo y todos los pueblos cananeos en el aspecto espiritual. En otras palabras, principados y potestades, fuerzas espirituales demoníacas que tienen el derecho legal de estar operando en ese pedazo de tierra de tu corazón, porque todavía tienen el pecado que les da el permiso, el pecado que les da el derecho. Y ese pecado está en cada una de las partículas, hojas, clavos de olor, pedazos de canela que se han acumulado en el cernidor. Allí está el derecho legal. Ahí está todo desordenado y atiborrado en tu conciencia, en tu coladera. Y esto el Señor quiere que lo anules. El Señor quiere que lo quites de ti, porque es contra ti. Todo documento al portador, todo documento de deuda que no pasa por la cruz del Calvario es contra ti. Por eso dice que había contra nosotros, que nos era contraria. Todo eso te es contrario. Las fuerzas espirituales enemigas van a estar siempre ejerciendo acción contraria en contra de tu vida, quitándote la bendición. Si ellas no han podido evitar que tú te acerques a Jesucristo, pero sí van a evitar que tú crezcas espiritualmente. Quiere mantenerte bebé espiritual. Quiere mantenerte todavía con necesidad de leche espiritual y que no puedas alcanzar la madurez espiritual. Entonces es necesario por ello, habiendo pasado ya el tiempo, que te alimentes de alimento sólido, que está justamente preparado para aquellos que han alcanzado madurez, ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Pero un bebé espiritual, ¿qué esperamos? Ha de ser presa fácil del matador, del secuestrador, del golpeador, del vejador,
un trabajo delicado reconocer cada pedazo de materia grande o pequeño que hay en la coladera en tu conciencia, para que de esa manera puedas acudir a la cruz. En la cruz es el único lugar donde vas a poder encontrar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no puede limpiar el pecado si antes no hay muerte de cruz. Si antes no se reconoce la carne que debe ser desnudada y crucificada en la cruz, no vas a poder hacerlo. Es necesario tomar la cruz previamente, hacer morir la carne con todas sus pasiones y deseos, porque estando la carne muerta recién la sangre fluye, y la sangre limpia el pecado. Pero están muertos, siguen muertos en sus pecados, conciencia totalmente manchada, cauterizada, corazones, inclusive ni siquiera solamente corazones de carne, sino que ya hay tanta grasa que está lleno de grasa ese corazón, lleno de grosura. Y delante del Señor eso hiede, si no se quema. Ustedes saben cómo hiede la grasa que no se quema. Tiene un olor fétido y asqueroso. De la misma manera ocurre con el corazón engrosado. El corazón con grasa, que no es quemada en sacrificio mediante la obra de la cruz, ese corazón hiede, apesta. Y eso es lo que ocurre con aquellos que están apartados de la sana doctrina. Es lo que sucede en aquellos también que nos hacen la guerra, que se constituyen en enemigos gratuitos. Por eso este día, ahora tú tienes que tomar la firme decisión de no mantener más esa coladera manchada, esa coladera atiborrada de materia, de derecho legal para que las fuerzas espirituales demoníacas tomen control de tu corazón y te gobiernen. Ahora es el día en que tú necesitas anular pedazo por pedazo de materia, porque has descubierto y sabes a través de esta palabra que te es contraria, que es contra tu vida. Hasta el mismo hecho de estar mirando a tu alrededor para criticar, o hasta el mismo hecho de ponerte como juez de la autoridad establecida por Dios, a los juzgadores como Judas.